De regreso y hoy conversamos con Gabriel Hidalgo, candidato a la Asamblea Nacional por Pichincha del Distrito Centro Norte de Quito. Él es representante de la Alianza Honestidad Lista 1751. Es lojano, tiene 36 años, politólogo y abogado, docente universitario, analista político, ha publicado 5 libros en materia de derecho y ciencia política y fue columnista en algunos diarios del país. Gabriel, bienvenido, qué gusto tenerle en este espacio. La pregunta de cajón, ¿por qué quiere llegar a la Asamblea Nacional? Buenos días, María Isabel, estoy encantado de compartir con los amigos y amigas que nos escuchan y que nos ven en todo el país. Yo soy Gabriel Hidalgo, candidato a la Asamblea por el Distrito Norte en Quito, en la provincia de Pichincha, y salto a la política de la docencia universitaria para buscar que se convoque a una consulta popular y preguntarle a la gente si quiere esta Asamblea, la actual, la del 2% de aceptación, la de los levantamanos, la de los diezmeros, o quiere una nueva Asamblea que tenga la mitad de integrantes, que quite los sueldos, que pague solo por asistencia y por productividad y que esté sometida al control de los ciudadanos. Si nosotros conseguimos que los ciudadanos vayamos a la Asamblea Nacional y no sean los políticos, ya dije, los alzamanos, los diezmeros, vamos a conseguir que todas las personas de todos los sectores de la sociedad, no de la política, tienen que formar parte de un partido político, sí, y estar comprometidos con un ideario político. Esto es cierto, pero tienen que ser primero ciudadanos. Vamos a asegurarnos de que los comunicadores, los artesanos, los técnicos, los artistas, los abogados, los médicos, los comerciantes, no estamos hablando solamente de gente que tenga estudios, estamos hablando de gente que tenga una determinada trayectoria, llegue a la Asamblea y legisle en función de eso. Tenemos un pésimo nivel de debate precisamente porque la gente que llega a la Asamblea no tiene ninguna trayectoria. Pero justamente haciendo referencia al trabajo que desempeñan los asambleístas, el papel de la Asamblea Nacional durante el confinamiento, por hacer referencia en sí, o durante la emergencia sanitaria, ha sido bastante cuestionable, por decirlo de alguna manera. Al inicio de la crisis los asambleístas simplemente no aparecieron, luego salieron a la luz escándalos de corrupción que dejan un asambleísta detenido, otro prófugo, en fin. Entonces quería preguntarle cuál va a ser su trabajo o su propuesta de llegar a la Asamblea Nacional para paliar esta crisis que nos deja la pandemia en distintos ámbitos. María Isabel, yo no soy un político, yo soy un profesor universitario y en el primer pico de la pandemia, porque ya hay varios picos, pero en el primer pico de la pandemia, cuando ustedes, los medios de comunicación, documentaban, publicaban que los asambleístas no legislaban, no se reunían, no fiscalizaban, incluso nos robaron en las bolsas de los fallecidos, burlándose del dolor de la gente, decidí dar el salto en la política gracias a la invitación de la Alianza Honestidad 1751, empecé ahí ganando las primarias y ahora me propongo representar a ese sector de la sociedad que no merece los representantes que tenemos. Yo soy un profesor universitario, puedo vivir de mi sueldo. Y los quiteños, las quiteñas, los pichinchanos, las pichinchanas, nos merecemos una representación que no sea la representación del escándalo. ¿Pero qué hacer desde la Asamblea? ¿Qué proponer para paliar esta crisis que nos deja la pandemia? Muy bien, primero hay que empezar modificando todos los sistemas jurídicos, pero entremos en algunos detalles que a la gente podría graficarle la situación de la Asamblea. Se han publicado 38 leyes, todas, algunas se salvará de ahí, pero todas son independientes, es decir, no forman parte de un sistema jurídico, incluso el de salud. Han publicado 10 reformas. Necesitamos reformas para modificar esos sistemas y se puedan ensamblar, pero especialmente se han pasado discutiendo resoluciones. Son 28 resoluciones. Pongo solamente 2 ejemplos. La resolución para declarar capital nacional de la leche a Machachi, capital nacional de la carne a Santo Domingo, el Chimborazo, el lugar más, el punto más cerca del sol desde el centro de la tierra. Esas resoluciones no sirven para nada y se la han pasado discutiendo semana tras semana sobre cosas que a la gente no le soluciona la vida y no le soluciona este tipo de acciones. ¿Qué le soluciona? ¿Qué le soluciona? Entrar a reformar lo que tenemos y expedir lo que nos falta, un código de la salud. Es absolutamente impensable que en un país como este, que es el segundo en el peor manejo de la crisis sanitaria en la región, el primero es Perú, es más grande, más desorganizado, pero el segundo es Ecuador.
Nosotros, con toda la infraestructura hospitalaria que nos dejó la delincuencia organizada, debíamos ya de haber estado organizados, ¿no? De poder responder de alguna forma, pero esto no fue posible. Necesitamos un código de la salud, y el código de la salud tiene que expedirse cuando antes, pero no solamente el código de la salud. Necesitamos un conjunto de normas jurídicas que entre sí puedan ensamblarse y responder a las principales necesidades de la gente. Vamos entrando un poco más en materia acerca de sus propuestas, Gabriel. Uno de sus propósitos de obtener un curul en la Asamblea es reducir el número de asambleístas. Esta propuesta ya se la discute en el Legislativo, pero usted va más allá, ya lo escuchábamos, y propone reducir el sueldo. ¿Cómo y cuánto debe ganar un asambleísta y cuál sería el número óptimo y en qué ayudaría esto para el Legislativo? Muy bien, vamos a ver. Si los legisladores no ganan sueldo, tienen que tener una actividad económica. Eso significa que si tienen una actividad económica, ya trabajan en algo. Claro. Y si trabajan en algo, tienen experiencia en ese algo. Entonces, si van médicos, si van comunicadores, si van artesanos, si van comerciantes, tienen conocimientos en eso. Entonces, si se tiene que reformar la ley, el Código de Comercio, los comerciantes entienden cuáles son las principales necesidades tributarias, administrativas, financieras, y no los políticos. Los políticos, algunos incluso, están siendo cuestionados por la justicia. 60 de los 137 legisladores de la actual Asamblea tienen problemas con la justicia. A esos políticos hay que sustituirlos por ciudadanos. A todos hay que sustituirlos por ciudadanos. Ciudadanos que vengan de una parte de la sociedad civil en donde tengan una fuente, ¿no es cierto? Tampoco se está diciendo que el trabajo no sea remunerado. Se dice que se pague por dietas. En cualquier legislativo del mundo moderno se paga dietas, incluso en los directorios. Los amigos que nos escuchan y que nos ven sabrán a lo que me refiero. En un directorio se paga por dietas. ¿Qué significan las dietas? Que si asisten y trabajan, y ese trabajo es medible, se recibe una remuneración, pero no tiene que haber sueldo, porque el sueldo se paga puntualmente todos los meses. Al momento la propuesta es de que del número actual son 137 asambleístas, se reduzca a 109. ¿Usted está pues a favor de este número de asambleístas en el Legislativo? No, el número tiene que discutirse todavía. Lo que yo he propuesto es que en los dos criterios de distribución de los escaños se conserve el criterio de distribución territorial. Según la Constitución, son 2 legisladores por cada provincia. Por el hecho de ser provincia, no importa el número de personas, de habitantes, ya son 2 escaños. Entonces, en este criterio no se modificaría absolutamente en nada en las pequeñas provincias que ya tienen 2 representantes. Yo me voy a los lugares, digamos, yo quiero hablar, cuestionar los lugares donde está mayormente concentrada la población, ¿no es cierto? El criterio para incrementar el número de legisladores, de escaños por cada provincia, es el criterio poblacional. ¿Sí? 250,000, por cada 250,000 habitantes, un legislador más, ¿no es cierto? ¿Quién dice que en 250,000 hay más o menos representación? Si nosotros aumentamos ese criterio de 250,000 a 500,000, Pero vamos a ver, hay gente que me ha dicho, pero ahí se subrepresenta. No, no se subrepresenta, se está reduciendo el legislativo para facilitar el diálogo, el consenso, la cooperación. Si eso se incrementa, vamos a bajar, digamos, vamos a reducir a la mitad de los integrantes. Si se reduce a la mitad de los integrantes, entonces vamos a atribuirles facultades que les permitan operar. ¿A qué facultades nos hemos referido? A dividir en 2 el legislativo. El mismo legislativo, no distintas instituciones, el mismo legislativo, en 2 partes. En una cámara legislativa y una cámara senatorial. En la cámara senatorial se tiene que elegir a las autoridades de control e incluso hacer el trabajo de fiscalización. Y en la cámara de legislación únicamente legislar. Con lo cual el show político, la discusión, el figureteo se va a terminar y vamos a tener 2 cámaras técnicas. En honor al tiempo vamos avanzando, por favor, y le quería preguntar ahora en cuanto a la fiscalización, que también es una deuda que tiene la Asamblea Nacional. ¿Cómo se podría mejorar esta competencia para que no siga ocurriendo lo que ya sabemos? Bueno, si se separan los miembros de la Asamblea, ¿no? Un legislativo ciudadano, se separa y tenemos solamente fiscalizadores por un lado. Entonces, su atribución, su trabajo, sus competencias van a estar asociadas con eso y los legisladores tendrán que únicamente legislar. Ahora, en las calles, porque mi campaña es en las calles y en tus redes sociales, ya me habrán visto en las calles. La gente me dice muchísimo, ¿cómo vamos a hacer para separar? Bueno, hay que discutirlo. ¿Cómo vamos a hacer para dividir? Hay que discutirlo, porque esto no es fácil. No va a suceder porque a mí me elijan solamente. Yo formo parte de una alianza política en donde estamos empeñados a trabajar desde la perspectiva ciudadana, pero hay que trabajar con fuerza. Hay que entrar con esta propuesta para discutirla
y si no nos permiten discutirla en los espacios institucionales legislativos, tendremos que salir a las calles, tomarnos las calles y sensibilizar a la gente sobre la necesidad de una asamblea más pequeña, más eficiente, menos integrantes y que no despilfarre sus recursos en sueldos. Y para concluir, quería aprovechar para hacerle la última pregunta de algo que me llamó la atención sobre sus propuestas, que es una de ellas, reformar el Código de la Democracia para acabar con los partidos políticos corruptos. Suena bien, pero en la práctica, ¿cómo se lo realizaría? Muy bien. Esta es una simplificación que se la utiliza para poder comunicar, ¿no es cierto? ¿Cómo se eliminan los partidos corruptos? Hay que imponer sanciones a aquellos partidos en los cuales se sigue promoviendo la delincuencia organizada. Esos partidos tienen que ilegalizarse. ¿Cómo? Con una reforma en la ley, que no tengan la capacidad de mutar, de coger un partido taxi, de subirse en cualquier organización y seguir participando y seguir defendiendo los intereses de la delincuencia organizada y de los prófugos sancionados por la justicia institucional. Hay que establecer una reforma y hay que discutirla desde el Código de la Democracia. Después, también hay que evitar que los partidos se conviertan en mafias electorales, en empresas electorales, para facilitar una trayectoria militante. Yo no estoy en contra ni de los partidos políticos, ni de la política, ni de los políticos. Trato de decir que los políticos tienen que nacer de la ciudadanía, alimentar a las organizaciones políticas con la ciudadanía y legislar para la ciudadanía. Perfecto, muchas gracias por este diálogo. Nos acompañó en esta mañana Gabriel Hidalgo, candidato a la